Además del diseño y creación de prototipos de respiradores para ayudar a las personas con condición de COVID-19 en las salas de urgencia de nuestro país, la Universidad del Valle también trabaja adelantando pruebas diagnósticas que permiten identificar qué porcentaje de la población está contaminado con el virus. Síganos en estas importantes iniciativas que tienen como objetivo salvar la vida de todos los ciudadanos. Bienvenidos a Eureka. Mucho se ha visto, leído o escuchado sobre la importancia de la realización de la prueba para identificar el nuevo coronavirus. Ahora bien, es usual que se hablen de ellas a nivel general, sin tener en cuenta que existen diferentes tipos y que el aporte de estas depende de la etapa de infección en las que las personas se encuentren. Eureka se dio a la tarea de investigar más sobre este tema y encontró que existen dos tipos de pruebas de detección del COVID-19, pruebas virales y pruebas de anticuerpos. En las virales se analizan muestras del sistema respiratorio hisopando el interior de la nariz para informar si la persona está infectada por el SARS-CoV-2. En la otra prueba se analiza la sangre para detectar anticuerpos que permitan saber si la persona tuvo una infección por el virus que causa el COVID-19. Para fortalecer la capacidad diagnóstica de la región, el pasado 24 de marzo, el Ministerio de Salud y Protección Social habilitó al Laboratorio de Agentes Biológicos del Departamento de Microbiología a adelantar pruebas relacionadas con presencia de COVID-19 en pacientes. El laboratorio es dirigido por el profesor Gerardo Libreros y el área de virología por la profesora Beatriz Parra del mencionado Departamento de Microbiología. Hablar de cómo se inicia este proceso de diagnóstico para esta nueva pandemia significa remontarnos a no el hoy, el contemporáneo, sino mucho tiempo atrás. La Universidad del Valle y su laboratorio de biología ha trabajado durante casi décadas en lo que se llama el desarrollo de técnicas diagnósticas para agentes infecciosos y específicamente agentes virales que emergen rápidamente en condiciones como lo está haciendo hoy el SARS-CoV-2. Sin embargo, para ser puntuales, podemos decir que a principios de año su directora, la profesora Beatriz Parra, estuvo muy atenta al desarrollo y a todas las noticias que llegaban, no solamente desde China, desde Estados Unidos y desde Europa, sino de todo el mundo, tratando de entender qué medidas se deberían tomar para tener una estrategia de diagnóstico. Y es así como casi a principios de marzo, el laboratorio de virología ya contaba con un grupo de insumos que permitía realizar las técnicas de diagnóstico precisas, como son las técnicas de PCR, para poder iniciar este proceso de apoyo a las autoridades de salud pública. Luego de esto, de que el laboratorio estuviera preparado no solamente con los insumos respectivos, sino con toda la tecnología y el personal capacitado, se hizo un trabajo de equipo entre la Facultad de Salud y el despacho de la Rectoría de la Universidad del Valle para coordinar una unidad de trabajo, una unidad de procesamiento que es hoy la que tenemos funcionando dentro de la universidad. Y fue así como prácticamente para la primera semana del confinamiento, cuando fue decretado el confinamiento o el aislamiento preventivo en el país, el laboratorio ya estaba en la capacidad de realizar el diagnóstico con precisión y siguiendo los protocolos y estándares internacionales para la entrega de resultados. De ahí en adelante lo que vino fue un proceso de validación, de certificación por parte del Instituto Nacional de Salud, de las autorizaciones respectivas por el Ministerio de Salud, por la Secretaría de Salud Departamental, con quien también se hizo equipo. Y finalmente podemos decir que desde el mes de abril, nuestro laboratorio de virología, la Universidad del Valle, empezó ese proceso de ser uno de los laboratorios en el país como centro de procesamiento de muestras de diagnóstico para COVID-19. Cuando hablamos de la conformación de este equipo de talento humano alrededor de nuestra capacidad diagnóstica, hablamos de un grupo de profesionales liderados, claro, por la profesora Beatriz Parra Patiño, que es profesora de la Facultad de Salud, pero también está el profesor Gerardo Libreros, quien es el director de lo que se llama la Unidad de Diagnóstico de Agentes Infecciosos dentro de la Facultad de Salud, y a él también lo ha acompañado la profesora Mildred Mosquera del Departamento de Ciencias Fisiológicas.
sea, podemos decir que ese es el grupo de profesores detrás de la parte técnica logística del laboratorio. Pero también hay un equipo grande de trabajo que incluye todo el personal de apoyo, técnicos y laboratoristas del Laboratorio de Virología y de otros laboratorios del Departamento de Microbiología de la Universidad del Valle, quienes se unieron a esta iniciativa y quienes son pues prácticamente el eje central del procesamiento. También tenemos que hablar de otro grupo importante de apoyo que ha sido un grupo de estudiantes de los programas de bacteriología y laboratorio clínico y de medicina de la Universidad del Valle, quienes han estado colaborando y han estado soportando muchas de las labores que tiene que realizar el laboratorio en términos de documentación, en términos de acopio de información para poder adelantar estos procesos de diagnóstico. Y claro, detrás de esto también hay una infraestructura, una planta de personal, digámoslo así, de tipo gerencial, de tipo administrativo, que incluye al decano de la facultad, que incluye al señor rector, que incluye inclusive hasta el departamento o la división de compras e inventarios de la universidad, quienes han estado prácticamente apoyando todos los procesos que tienen que ver con la adquisición de insumos, de nuevas tecnologías, de plataformas y de todo lo que refiere a la parte de gestión gerencial. Y eso ha hecho que este equipo de trabajo pues haya permitido o le haya permitido al Laboratorio de Virología tener esa capacidad de procesamiento que hoy tiene actualmente. Para hablar de cómo es el proceso de diagnóstico hay que hacer una precisión muy importante. Es nosotros como laboratorio asociado al diagnóstico del COVID-19, no somos un laboratorio como todos los demás que hace toma de muestras. Nosotros recibimos muestras que la Secretaría de Salud Departamental acopia en su trabajo que hace de tipo epidemiológico. Esas muestras llegan al laboratorio de virología de la universidad y ahí empieza la primera etapa de intervención por parte de esta unidad de gestión tecnológica. Lo primero que se hace es un proceso que llamamos de inactivación de la muestra, porque al fin y al cabo estamos trabajando con un agente patógeno altamente infectivo, altamente contagioso y con un cierto grado de letalidad. Por lo tanto, hay que llevar estándares y protocolos de inactivación para que esas muestras no generen problemas de bioseguridad en el personal que va a trabajar con ellas. Y luego ese trabajo de inactivación pasa ya a lo que llamaríamos el procesamiento como tal para el diagnóstico. Este procesamiento está dividido en dos etapas grandes. Una primera etapa que incluye lo que llamamos técnicamente el aislamiento de la molécula diagnóstica que nos interesa, en este caso el material nucleico del virus, o sea, se hace un trabajo en el cual esa muestra que mezcla células del paciente, virus y otras secreciones fisiológicas del paciente, se separa del objeto de diagnóstico que es el material genético del virus. Luego de este procesamiento pasa ya a la etapa final, que es la etapa de detección del material genético del virus. Es una etapa, digámoslo así, que es la más importante, el corazón prácticamente de todo este procesamiento que se hace en el laboratorio y que es en última la etapa que nos permite saber si hay o no la presencia del virus en una muestra y determinar si un individuo se ha contagiado o no con el virus. Con respecto a hablar del tiempo, de cómo hacemos este procesamiento, hay que hablar de una evolución. Tenemos que hacer aquí un recorrido histórico de una evolución. Cuando inició el trabajo en el laboratorio, pues el laboratorio estaba en ese proceso de implementación, de estandarización de tecnologías y toda esta descripción que he hecho de metodología podría llevar para una muestra alrededor de unas 8 a 10 horas. Ahora, lo que seguía de ahí en adelante, que era el reporte al sistema integrado informático de salud, que es el Civigila, y la entrega de resultados a la Secretaría de Salud, podía sumar otras 2 a 3 horas. O sea que en últimas podríamos estar hablando de que en el transcurso de un día completo, desde recepción de muestra hasta entrega de resultados, el laboratorio tenía esa capacidad de procesamiento. Pero con el transcurso de la operación y con el apoyo de ese grupo del cual he hablado, de gestión tecnológica y de gerencia, el laboratorio logró un, llamémoslo así, avance considerable en lo que podemos hablar de tiempos de entrega de resultados. Y es hoy como podemos decir que este laboratorio de la Universidad del Valle, el Laboratorio de Virología, tiene la capacidad en 6 horas de entregar un resultado preciso, confiable de una muestra de COVID-19. Y eso ha hecho de alguna manera que en términos generales esa tecnología le ha permitido al Valle del Cauca ser uno de los departamentos que más rápido reporta resultados y por eso algunas veces las personas notan que el Valle del Cauca, sobre todo al principio de la pandemia, parecía un departamento de una explosión grande de la enfermedad.
Es probable, epidemiológicamente también había una gran circulación del virus, pero también ese diagnóstico rápido, ese diagnóstico efectivo y esa entrega de resultados prácticamente aquí al día hacía que el departamento mostrara unas cifras como las que mostró en ese comportamiento epidemiológico, por esos tiempos que hoy tenemos. Adquirir los insumos durante la pandemia fue otro reto. Para nadie es un secreto, todos lo veíamos en las noticias, que muchos de los problemas que había para masificar y para poder hacer un gran procesamiento de muestras en el país era la disponibilidad tanto de insumos como de tecnología. Y eso se debió a un factor muy importante. Estos insumos y esta tecnología no son nacionales, son importados al país. Y lo que ocurrió es que al principio de la pandemia, durante los meses de enero y febrero, países europeos y países norteamericanos, Estados Unidos y Canadá especialmente, e inclusive países asiáticos como Corea y Japón, tomaron una decisión gubernamental de evitar la salida de insumos de sus fronteras. Alemania, por ejemplo, fue un ejemplo claro de eso. Eso nos llevó a nosotros a enfrentarnos a un reto grande. Sin embargo, hay que decirlo, la universidad desarrolló una estrategia de trabajo en equipo, donde no solamente el equipo técnico encabezado por la doctora Parra, sino también el equipo de gestión tecnológica, donde estaba incluido la división de compras y bienes de la universidad, se dieron a la tarea de hacer un benchmarking, de hacer un sondeo en el mercado de cómo podíamos obtener esos insumos. Y eso nos llevó entonces a que rápidamente el laboratorio para abril pudiera tener, digámoslo así, asegurada una cadena de suministros de insumos que se ha mantenido durante todo este tiempo y que le ha permitido al laboratorio operar de manera ininterrumpida. Claro, tengo en este momento también que agradecer que algunas compañías comerciales del sector de importación de reactivos nos colaboraron, y aquí voy a hacer una mención especial a la compañía Gentech de Medellín, con su gerente Jairo Colorado, que nos ha apoyado de una manera, digámoslo así, restricta. Ha sido muy solidario e inclusive en un momento crítico donde al parecer no nos iban a llegar unos insumos que eran necesarios para ese procesamiento de diagnóstico, la compañía nos ofreció una alternativa y nos brindó inclusive la entrega de un equipo de procesamiento de muestras para el aislamiento de material genético de manera automatizada, que es parte de lo que hace hoy que nuestro laboratorio sea tan efectivo y tan rápido en la entrega de resultados. A ver, hablar del significado de tener un laboratorio de diagnóstico, no solamente para este agente viral que nos está atacando ahora, sino para todos los agentes virales de tipo emergente y algunos que inclusive llamamos neglected, es el término que se utiliza, algo así como descuidados, significa que la Universidad del Valle primero está en una frontera de desarrollo muy importante tecnológico, que estamos en una capacidad de diagnóstico a nivel de países con mucho más grado de desarrollo, como son los países europeos, norteamericanos o asiáticos, especialmente Corea y Japón, y también China ahora. Y habla también de un capital humano con unas competencias y unas habilidades que son particulares y específicas. O sea, estamos al frente de una unidad de primer nivel, de una unidad de punta tecnológica, que para la universidad es muy importante porque estamos hablando de esa capacidad de impactar en generación de conocimiento. Pero ese conocimiento no debe quedarse ahí. Ese conocimiento tiene que transferirse a lo social, tiene que transferirse en un bien público, en un bien que la sociedad lo pueda percibir. Y es así como este laboratorio de virología de la Universidad del Valle hoy le ofrece al Valle del Cauca una alternativa de diagnóstico preciso y prácticamente subsidiado a muy bajo costo para la región. Eso hace que la región del suroccidente colombiano, especialmente el Valle del Cauca, tenga de manera privilegiada una unidad tecnológica para afrontar retos, porque no solo es hoy el SARS-CoV-2, sino que probablemente en el futuro tendremos otros retos de tipo patológico, viral o inclusive bacteriano o de otros microorganismos, y eso hace que el Valle del Cauca hoy pueda contar con una unidad tecnológica para enfrentar ese reto. O sea, estamos preparados para un futuro. Y yo creo que ese es el mensaje más importante, saber que la universidad no solamente está viendo el hoy contemporáneo, sino que la universidad está mirando ese mañana con el propósito de mantener el bienestar del Valle del Cauca y de toda su población. La pandemia del COVID-19 está ejerciendo presión sobre los sistemas de salud de muchos países. La OMS advierte que el colapso sanitario por el nuevo coronavirus puede aumentar las muertes de enfermedades tratables.
el rápido aumento de la demanda de instalaciones y profesionales sanitarios amenaza con dejar algunos sistemas de salud sobrecargados e incapaces de funcionar eficazmente. Uno de los temas más preocupantes es la escasez de ventiladores mecánicos que ayudan a pacientes contagiados a sobrellevar sus dificultades respiratorias. Ni los sistemas de salud de los países más ricos tienen los equipos suficientes, lo que ha obligado a doctores alrededor del mundo a tomar la difícil decisión de escoger a qué pacientes conectan y a quienes no, lo que equivale para muchos a una sentencia de muerte. Los ventiladores mecánicos son tal vez los equipos más importantes en este momento en todas las unidades de cuidado intensivo del mundo. Gracias a la gran escasez que surge en este momento, hay una iniciativa en la Universidad del Valle que viene liderando el profesor José Isidro García, de la mano de trabajadores del HV y de varios estudiantes de la Facultad de Ingeniería, para ayudar a construir a un nuevo prototipo de ventilador que servirá para utilizar durante y después de la pandemia. Actualmente estoy coordinando el proyecto de desarrollo de un ventilador con características novedosas en el cual integra las propiedades de un ventilador mecánico con tecnologías de la información denominada Ventinet. Un ventilador mecánico es un equipo que permite la renovación del aire en los pulmones mediante la sincronía de la inspiración de aire cargado de oxígeno y expiración de aire cargado de CO2. Cuando nosotros, hace como aproximadamente 5 meses, se puso en manifiesto la alta probabilidad de una saturación del sistema de atención en ventilación mecánica. Entonces nos dimos a la tarea del desarrollo de este equipo, una vez que a nivel nacional nosotros no somos generadores de esta tecnología, considerando que una alta tecnología fundamentalmente se centra en el conocimiento que se tenga en la aplicación. Entonces, a través de la integración entre egresados, la universidad, empresas, nos dimos a la tarea de desarrollar un ventilador que no solamente supliese la necesidad de ventilación del paciente, sino que también atendiese unas características particulares que generaba la pandemia, como es el alto grado de contagio. En ese sentido, un profesional de la salud, cada vez que monitorea las condiciones de ventilación de un paciente COVID, se ve expuesto a un contagio. Entonces, nuestra hipótesis era: ¿de qué sirve tener una infraestructura hospitalaria si no se tiene un personal idóneo para la atención de este paciente? En ese sentido, nosotros integramos las características de un ventilador comercial que supliera esto con las tecnologías de la información, de tal manera que un profesional de la salud pudiese monitorear independientemente de su localización, las condiciones de un paciente COVID, sin exposición a contagio o con mínima exposición al contagio. El desarrollo de aplicaciones en la salud no es una aplicación que surge de la noche a la mañana. Nosotros estamos en el grupo de mecatrónica, el cual yo coordino. Estamos desarrollando equipos de biomecánica desde aproximadamente 2005. Eso nos ha enseñado, eso nos ha forzado a mejorar nuestras metodologías de diseño. Nos ha enseñado que la tecnología es un resultado de la integración de grupos multidisciplinares. Cuando mi doctorado es la generación de empresas en la nube, utilizando Internet. Y a partir de eso, y a partir de la experticia de varios egresados, nos dimos a la tarea de integrarnos en conjunto con el área de salud, el profesor Fabricio Caballero y la profesora Esther Wilches, a determinar o a presentar una solución efectiva en el contexto de la pandemia. Nosotros actualmente hemos realizado pruebas preliminares de calibración en ventilación mecánica en el laboratorio de la Universidad Santiago de Cali. Eso nos generó unas informaciones que nos permitieron aliarnos con algunas empresas a fin de fortalecer
las características técnicas de la solución que estamos presentando. Estos equipos son equipos de apoyo de vida. Si estos equipos fallan, la vida y la integridad del paciente se encuentra en peligro. Un ventilador mecánico es un dispositivo que se coloca al paciente cuando éste presenta incapacidad de respirar espontáneamente. O sea, es en términos médicos lo que nosotros llamamos entra en falla ventilatoria. Y en términos coloquiales es cuando el paciente no puede respirar por sus propios medios. Bueno, el proyecto Ventinet lo comenzamos a desarrollar con el profesor Isidro aproximadamente hace 3 meses en relación a la pandemia que vivimos por el COVID-19. Muchos de estos pacientes entran en un proceso de falla ventilatoria, a pesar de que solo las estadísticas de los países que la tuvieron inicialmente, europeos, nos mostraba que era alrededor del 5% de los que tenían una patología complicada y de estos 5%, alrededor del 3% entraba en falla ventilatoria. Ese 3% solo puede colapsar los sistemas de salud. En ese orden de ideas y previendo que podríamos estar escasos de ventiladores y siendo estos demasiado costosos, toda su exportación, comenzamos a desarrollar un proyecto con la universidad de un desarrollo de un prototipo de ventilador mecánico eficiente, seguro y que se pueda aplicar en los pacientes en falla ventilatoria. Bueno, inicialmente el desarrollo cuando lo empezamos a realizar con Isidro era de un ventilador básico, pero como lo pudimos analizar dentro de las reuniones que comenzamos a tener, ¿por qué no desarrollar algo que se quedara, no solamente que fuera algo de paso en la pandemia o un ventilador de paso? Entonces inicialmente fue que el prototipo pudiera asumir como un ventilador convencional todo el proceso de recuperación del paciente y posteriormente comentando con el profesor Isidro y su grupo de ingenieros que una vez acabada la pandemia estos ventiladores se pudieran utilizar en cualquier tipo de patologías que llevaran a un fallo ventilatorio o un fallo en la respiración de los pacientes. La experiencia ha sido bastante enriquecedora, tanto desde el punto de vista nosotros como médicos, para entender el funcionamiento de la máquina como tal, y lo que nosotros hemos aportado desde el punto de vista del escenario clínico, que somos los que usamos los ventiladores. Eso nos ha enriquecido a los dos grupos, de parte y parte. Lo otro que nos ha enriquecido bastante es que a partir de este proyecto del prototipo de ventilador se vienen desarrollando proyectos que surgieron a partir de él, como es la parte de la simulación, el entrenamiento de simulado del personal clínico, no solamente de los médicos, sino también de enfermeras y terapeutas, y a partir de ahí se está desarrollando el proyecto de un pulmón simulado, que va a simular patologías pulmonares. Los médicos, terapeutas respiratorios, enfermeras van a poder entrar a un escenario simulado antes de entrar en contacto directo con el paciente, y de hecho es una de la educación moderna y sobre todo en salud está evolucionando hacia la parte simulada. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas, no solamente el manejo de los pacientes, el manejo con la familia, con su entorno, desde el punto de vista del análisis de los resultados de los diferentes estudios que se han desarrollado, cómo analizarlos bien, las limitaciones que tenemos actualmente específicamente en el punto del COVID-19 y cómo poco a poco hemos podido aprender a manejarlo y cómo cada vez los pacientes salen a mejor término. Y uno de los puntos importantísimos, pues la parte interdisciplinaria, ¿no? Y eso se ve en el proyecto Ventinet, cómo comenzamos a intercambiar ideas con grupos que nunca lo hacemos normalmente. Yo no tenía el placer de conocer a los compañeros de ingeniería y esto nos llevó a estas relaciones no solamente multidisciplinarias de la parte clínica, sino también con la parte de los ingenieros. Reflexionar de la situación que hoy estamos viviendo lleva a mirar al hombre como un ser integral, o sea, no vernos como sociedad simplemente, sino ver al hombre desde todas las perspectivas
inmerso en lo que algunos llaman un ecosistema, que es nuestra casa, la Tierra. Para mí la reflexión grande que nos ha mostrado este fenómeno que estamos viviendo y que llamamos pandemia es que somos un habitante más de ese ecosistema. Somos un habitante que tiene que relacionarse, correlacionarse y algo muy importante, coevolucionar con los otros inquilinos de esta habitación general. La sociedad contemporánea ha sido una sociedad que ha valorado la competitividad, el individualismo y que ha pensado que el éxito a partir de la adquisición de bienes materiales era, digámoslo así, el norte para su desarrollo. Yo creo que esta pandemia nos ha hecho un llamado a pensar que no somos individuos aislados, que tenemos que actuar de manera comunitaria, de manera social, que debemos ser solidarios, pero lo más importante que tenemos que tener compasión y empatía por el otro, que solo de esa manera y actuando en sinergia vamos a poder sobrellevar esos retos que la naturaleza nos va a poner y esos retos que esos otros habitantes nos están, como el SARS-CoV-2, poniendo día a día. Yo creo que si somos capaces de entender ese mensaje que hoy tiene la pandemia, probablemente el futuro puede ser mucho más, llamémoslo así, iluminado. Podemos tener una mayor esperanza de que una situación como esta no va a tener ese impacto que hoy estamos viviendo, por ejemplo, en lo económico. Hoy nos quejamos mucho de que la economía y que la capacidad de poder adquisitivo de las personas se ha disminuido de una manera dramática. Si pensamos en solidaridad, si pensamos en sinergia, si pensamos en sociedad como conjunto, no en individuos que compiten, probablemente esos determinantes económicos van a impactar menos en la medida que tengamos nuevos retos en el futuro. Una vez finalizada la pandemia asociada al COVID-19, Ventinet tendrá la posibilidad de entrar a competir en el mercado de equipos médicos, lo que fortalecerá la industria manufacturera de nuestro país, así como su capacidad de respuesta frente a una posible pandemia. Ahora nos queda trabajar en la etapa de mitigación y propender para que menos gente se contagie. Nos vemos en el siguiente capítulo de Eureka. Chao.